¿Te imaginas a la economía argentina sin soja? ¿Qué sería de nosotros sin ese poroto que, en silencio, explica dólares, rutas, puertos, pueblos enteros y también conflictos? Hoy el 50% de las exportaciones agroindustriales vienen de la soja y de sus derivados. ¿Qué ganamos y qué perdimos en un cultivo que de alguna manera ordenó el territorio, la política y también nuestro modelo productivo? ¿Salvación? ¿Dependencia? Nos tomamos un momento para hablar de sojización en Argentina. Volver el tiempo atrás para entender cómo se vivieron las verdaderas revoluciones. Algunas más abruptas, otras que germinaron muy de a poco, pero todas con cambios que quedaron para siempre. Soy Sofía Celasco y de la mano de AgroLink te damos la bienvenida a Un Momento. En cada episodio nos detenemos ahí, en el momento exacto en el que la historia del agro empezó a escribir lo que hoy damos por hecho. La expansión de la soja en Argentina significó una de las mayores transformaciones agrícolas de la historia de este país. Pasamos de unas 500.000 hectáreas cultivadas en los 70 a 20 millones en el año 2015. Esto, a lo que le vamos a poner el nombre de sojización, transformó el campo argentino en 5 dimensiones distintas: territorio, tecnología, ambiente, economía y política. Tanto así que para la campaña 2014-2015, Argentina se convirtió en el tercer productor mundial de este poroto y en el primer exportador de harina y aceite de soja. Un poco de historia. Los primeros ensayos con soja en Argentina datan de 1909, pero lo cierto es que el cultivo se mantuvo muy marginal hasta los 70, cuando el INTA difunde la incorporación del doble cultivo trigo-soja de segunda. A partir de ahí vinieron desarrollos de variedades adaptadas al clima local y la superficie se multiplicó al punto tal de que en los 80 ya estábamos hablando de 4 millones de hectáreas cultivadas. Y como siempre hubo pioneros, personas que se destacaron. Uno de ellos fue Raúl Martínez de la Estación Experimental del INTA Pergamino y el otro Rodolfo Rossi, a quienes todos conocemos como el padre de la soja en Argentina. ¿Cómo arrancó tu trayectoria profesional, Rodolfo? Bueno, mi trayectoria profesional, una vez que me gradué en la Universidad de Buenos Aires, orientado en fitotecnia, que es el mejoramiento vegetal, ya estaba como ayudante en la facultad de una cátedra que tenía muy buena investigación, que era fertilidad y fertilizantes. Había que hacer una tesis en la facultad, como se suele hacer, más o menos que empezás a elegir en el penúltimo año, y a un ayudante de cátedra de donde yo trabajaba le pregunté: mirá, quiero hacer una tesis, la quiero hacer en un invernáculo, y le dije, ¿con qué cultivo lo puedo hacer? Y bueno, me dijo, mirá, estoy trabajando, asesorando unos campos en el norte de la provincia de Buenos Aires, Bragado concretamente, centro norte, y dice, es un cultivo nuevo que está empezando, dice, yo te puedo conseguir una semilla, así que hice mi tesis en soja. Así que bueno, cumplo más de 50 años con la soja, así que ese fue un poco el comienzo de mi relación con la soja, ¿no? Que evidentemente no superaba las 300.000 hectáreas. El primer día que llegué viene una persona de Estados Unidos, me pone la mano en el hombro y me dice, ¿sabés que tenés que empezar un programa de soja? Soya, dijo. Y dije, bueno, soja. Y yo no había estudiado soja en la facultad, porque en cultivos industriales, en la especialidad teníamos optativas. Siempre lo cuento como anécdota, y estaba, digamos, en el mismo... La opción era los árboles, silvicultura, taxonomía o cultivos industriales. Y yo dije, un agrónomo raro que trabaje con árboles, raro que trabaje. Así que cultivos industriales no la voy a cursar, total cualquier cosa la voy a estudiar aparte. Y entonces no la estudié, así que tuve que, aparte de que hice la tesis y me tuve que instruir para eso, tuve que aprender de golpe un montón de cosas. Así que bueno, recurrí a la biblioteca de la Bolsa de Cereales acá en la calle Corrientes y agarré todos los libros bueno, que se habían escrito en ese momento. Así que bueno, fue una historia linda. Básicamente lo que hacían era la introducción, ¿está bien? O sea, traían, hay toda una historia, ¿no? De introducción de materiales de Estados Unidos que se venían en aviones, el gobierno peronista que lo enfatizó mucho en ese momento. Pero bueno, eran introducciones, lo que yo empecé a hacer realmente, y otras empresas después, o había algunas más chicas que lo estaban haciendo, desarrollar la genética adaptada a la Argentina. Para la década del 80, un tema del que se hablaba mucho era la erosión que acompañaba a la agricultura, porque por entonces se encontraba muy arraigada entre los productores la labranza convencional, es decir, la remoción del suelo. Y esto tenía una consecuencia muy palpable, que era la erosión eólica. En criollo, los suelos se volaban. Aunque esto no fue responsabilidad directa de la soja, ciertamente pudo haber colaborado cuando se la sumó a las rotaciones. Y como esto no le convenía a ningún productor, un grupo de locos liderados por Víctor Trucco, Rogelio Fogante y Jorge Romagnoli desarrollaron lo que hoy conocemos como siembra directa.
a tal punto de que en 1989 se fundó la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Esta técnica, que eliminaba el arado y mantenía los rastrojos, sería clave para el proceso de sojización. Mucho desarrollo, mucha cabeza puesta en esto, pero lo cierto es que hay un hito clave dentro de esta historia que hay que recalcar. Fue la aprobación de la resolución en el Boletín Oficial de marzo de 1996, firmada por Felipe Solá. ¿Te suena? Era ministro de Agricultura del gobierno de Menem y lo que aprobaba era el uso de la soja transgénica RR o Roundup Ready en Argentina. Bueno, Argentina estaba produciendo 6 millones de hectáreas en el año 96, este año se cumplen 30 años. Yo en lo particular empecé con agro, a partir del 91 fue Nidera, que fue la verdad la que puso toda la carne al asador para sacar la soja transgénica desde el punto de vista de los recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, habíamos empezado con agro ya el 89, más o menos, se había encontrado un poco la forma de poder lograr la soja transgénica. Tiene una historia que empieza probablemente en el año 79-80, cuando irrumpe la biotecnología, ¿no? Cuando empiezan, y ahí, bueno, hubo 10 años de aciertos, de fracasos, etcétera, manejado básicamente por Monsanto, pero fue esa unión de la empresa Agro que tenía la genética, que en ese momento la soja era muy recalcitrante para hacer un transgénico y tenía una variedad, un grupo de variedades que eran más fácil, y había una tercera empresa muy chiquita, una startup diríamos, que tenía la tecnología para hacer el transgénico, y un Monsanto que no había encontrado la forma, pero que bueno, los tres lograron hacer los primeros transgénicos, que bueno, los pude ver en el año 89, y ya en el año 91, cuando nosotros pedimos al gobierno nacional lo que determinó creando que fue la Conavia, ahí pudimos de alguna manera tener todas las regulaciones para poder hacer la introducción, ¿no? Lo que hicimos fue un breeding acelerado con tecnologías muy específicas. Si bien había muchas dudas, imagínate lo que fue, había una meta que era tratar en la empresa, lo que me habían bajado la línea, mirá, tratá de salir el mismo año que Estados Unidos. Y bueno, no mires lo que gastes, me dijeron. Ya tenía prácticamente 20 años de experiencia. A mí muchas veces me dicen la soja transgénica, Rodolfo, yo qué sé, pero eso lo hice con prácticamente 20 años de experiencia, ¿no? Y eso suma, digamos. O sea, entonces, bueno, fue todo un desafío importante, y la aprobación de Argentina, que se hizo unos días antes, digamos, de Europa. Hoy en la Conavia, cuando uno se mete, el primer evento biotecnológico aprobado pertenece a la empresa, o sea, el trabajo lo hicimos nosotros y logramos la liberación al medio. Y creo que, bueno, el hecho de haber sido una empresa argentina en esa situación del país hizo de que pudiera salir en ese momento, porque no sé si una empresa multinacional hubiese decidido tomar esa decisión, ¿no? ¿Y cómo fue recibida que eso sucediera? Y fue básicamente, el productor fue una esponja. Una vez que salió al mercado, imagínate todas las ventajas que tuvo, ¿no? Siempre las primeras charlas que hicimos, obviamente hablábamos de una expansión vertical por los rendimientos que lo trajo, y también expansión territorial o horizontal, ¿no? Así que bueno, en 6 años prácticamente se duplica el área en la Argentina, pero la producción crece 3 veces. Y yo creo que, bueno, evidentemente el productor no solamente vio costos, bueno, el paralelismo, digamos, del desarrollo de la siembra directa también. La siembra directa venía. Recuerdo que se la llamaba la agricultura química por la necesidad de herbicidas que se necesitaban al no poder mover el suelo, cosa favorable, pero bueno, fue una simbiosis espectacular, y fueron muy paralelo el desarrollo de la soja transgénica a nivel productor con la siembra directa, ¿no? Y eso se potenciaron una con otra, o sea, fue un cambio realmente disruptivo que siempre yo decía, y hasta ahora por lo menos sigue así, que no fue un cambio tremendo, ¿no? A nivel agronómico, que después se replicó en todos los otros países, ¿no? ¿Y vos la viste venir, digamos, todo eso que sucedió? ¿Te esperabas que así sucediera justamente? Mira, sí, las dudas que venían más que nada desde el punto de vista, una de las dudas grandes también era qué va a pasar con esto que es tan novedoso, Europa que estaba en contra, como suele estar para un montón de estas cosas, manifestaciones en las grandes capitales europeas en contra de esto, siempre con esa idea de lo precautorio, nosotros siempre con la idea de que, bueno, de que si no hay evidencias de que esto es, digamos, equivalente sustancialmente a lo anterior, es igual. O sea, tuvimos esa filosofía en el continente americano, y hubo temas incluso comerciales, o sea, el productor va a querer la misma variedad de una forma y de la otra. ¿Será una oportunidad de vender una bolsa de semilla con 3 litros de glifosato?
¿qué vamos a hacer si esto fracasa? ¿Qué hacemos con todo lo que invertimos? ¿O qué hacemos con este volumen de soja que había en el año 96? Si por alguna razón esto, bueno. Y esto trajo un impacto enorme en toda la reconfiguración de la industria agroquímica. Imagínate que se dejaron de vender cientos de millones de dólares que se usaban de herbicidas. Yo tenía un trabajo que eran prácticamente 22, 23 principios activos que se dejaron de usar, muchos más peligrosos, entre comillas, no banda verde como el glifosato. Hubo dudas, obviamente, pero la decisión era firme porque veíamos la ventaja agronómica que tenía. La revolución sojera se sostenía entonces por 3 elementos: semillas transgénicas, herbicidas como el glifosato y siembra directa. Esto permitió mejorar el manejo, reducir costos y también destinar mayor proporción de tierra al uso de este cultivo. Las provincias que más lo cultivaban y que aún hoy lo cultivan eran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero la cosa no quedó ahí. La frontera agrícola comenzó a extenderse hacia el norte, a provincias como Santiago del Estero y Chaco, corriendo a otras actividades del mapa, como la ganadería o la producción algodonera. Se empezó a usar entonces el concepto de pampeanización. La tierra ahí era más barata y aunque no tenía los mismos rendimientos que en la zona núcleo, ciertamente se asentó porque se desarrollaron variedades adaptadas al clima local subtropical. Esto permitió que el cultivo se asentara ahí y también que se diera un trastocamiento de las condiciones ambientales. Siempre existió el cuco de que para hacer soja había que desmontar y por eso nos fuimos a buscar datos. Entre 1998 y 2002, Argentina perdió 7 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Formosa. Probablemente no haya sido todo culpa de la soja, pero ciertamente ayudó. La FAO, que es la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que las tasas de desmonte anual llegaron a las 300.000 hectáreas previo a la sanción de la Ley de Bosques. Esto puso a la Argentina en el top 10 de países que más desmontaron globalmente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Evidentemente la soja tuvo su influencia porque fue una expansión agrícola que empezó, después se habrá seguido otros cultivos arriba. Pero, por ejemplo, cuando se habla de Chaco, Santiago del Estero, acuérdense que a fines de los 90 había más de 1 millón de hectáreas de algodón. Eso había sido monte y eso lo ocupó la soja. Por otros lados, no, había monte y lo ocupó la soja. El caso de Santiago del Estero, que pasó a tener una superficie mucho mayor. Ahora, ¿qué monte sacó? No se sacaron la yunga. O sea, yo no soy un experto en silvicultura, a pesar de haber estudiado en la facultad, pero creo que el ser humano comete errores, se han cometido, pero la mayoría creo que ha sido algo realmente positivo para el país. Más del 85% se ha producido en zonas donde prácticamente no había bosques, y es totalmente diferente a lo que pasó en Brasil o en Paraguay, ¿no? Creo que lo importante es producir de una manera, como yo te decía, ¿no?, sustentable, teniendo todas las herramientas de la buena práctica en la mano. Y muchas veces, no se pueden hacer o corregir algunas cosas de estas por la situación económica general. Pero, no sé, creo que hay que hacerse cargo de los errores, pero todo lo que es la soja en Argentina ha sido tremendamente positivo. La generación de recursos para el país es solamente ver el Excel y darse cuenta. Y después hubo una transformación también social buena, se me ocurre, que permitió crecer a los pueblos del interior, que permitió tener más educación, permitió tener todo un desarrollo de la metalmecánica, ha generado mucha mano de obra. Así que, no sé, hay que poner las cosas en el balance. Y siempre la actividad del hombre ha tenido un impacto negativo en algún aspecto, ¿no? Lo que también se profundizó hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XXI fue la concentración económica en todo el territorio. En el agro en particular se perdieron unas 100.000 explotaciones agropecuarias entre 1974 y 2002. Los grandes comenzaron a comerse a los chicos y un sistema de producción particular fue adquiriendo popularidad. Los pools de siembra, una suerte de relación entre inversores para reducir costos de producción, de comercialización y aprovechar mejor el uso de la tierra. Arriendos, producción en red, diversificación geográfica y la tercerización del uso de maquinaria en la figura del contratista rural fueron conceptos que fueron adquiriendo popularidad. Y un nombre en particular comenzó a resonar cada vez más, el de Gustavo Groboco-Patel. Acá lo que hubo fue una revolución tecnológica que estaba vinculada con la soja, después la soja transgénica, después la siembra directa, y eso empezó a liberar mucho tiempo y a crear nuevas oportunidades de expandir la frontera ya dentro de la misma zona donde estábamos. Cuando expandimos la frontera ya empezó a complicarse, no porque teníamos que comprar tractores, sembradoras, entonces empezamos a pensar en tercerizar
Y entonces cuando empezamos a tercerizar con esta tecnología, aparece este concepto de las empresas que empiezan a alquilar para crecer. La forma de diluir el costo fijo era crecer en hectáreas. Cuanto más hectáreas sembrabas, más se achicaba el costo fijo. Argentina pudo desarrollar ese modelo porque se podía alquilar tierra con bastante seguridad jurídica. Eso tiene que ver con el Código Civil de Vélez Arfield, de la época de Sarmiento, donde los derechos de propiedad estaban bastante claros. Qué sé yo, en Brasil no podías alquilar tan fácil porque no sabías de quién era la tierra, a quién le alquilabas. La tercerización tiene que ver con el contratista y eso es algo previo, ¿no? De la década del 40, cuando vinieron los gringos, inmigrantes, y crearon esa figura del contratista. Era fácil tercerizar los servicios porque había un mercado de servicios, ¿no? Y después empieza a ser rentable y entonces hay también avidez del sector financiero por invertir. Entonces empezabas a hacer agricultura sin tierra propia, sin capital propio y sin la mano de obra o el trabajo propio. Eso fue una revolución porque en economía eran los factores de la producción los que determinaban eso y nosotros mostramos que no era necesario tener la propiedad de esos factores de la producción. Bastaba con tener conocimiento, capacidad de gestión, tecnología, innovación, etc. ¿Y al día de hoy es que vos podés decretar que eso fue revolucionario o vos ya tenías la sensación en ese momento de que lo que estaba sucediendo era digno de una revolución? En ese momento tenía idea de que era revolucionario, no tan acabado como lo tengo ahora. Yo vengo de una época donde la gente criticaba el campo porque la productividad era baja. No se usaba bien la tierra, se subutilizaba la tierra. Nosotros mostramos eso. Mostramos que se podía hacer agricultura permanentemente y entonces sacar los alambrados. Había canciones de protesta de izquierda que se llamaban a desalambrar, que era dale la tierra al que trabaja. Bueno, es como que hicimos una revolución, digamos así, capitalista, pero con las ideas de la izquierda de aquel momento. Era una revolución. Los pools y los fideicomisos comenzaron a liderar la escena y empresas como Adecoagro y los Grobos se convirtieron en actores de peso dentro del sector. En ese momento me explicaron que había que ponerle una cara. En los medios se dice ponerle una cara, ¿no? Para comunicar mejor. La cara era un gil que apareció ahí, ese era yo. Me agarraron mi cara y me pusieron rey de la soja. Mirá, la exposición pública en Argentina es así. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay tipos que no me pueden ver, que dicen este tipo es un agrandado, vende humo, y hay otros que no, que se me abrieron puertas por ser el rey de la soja. La soja se volvió grande también para la economía argentina. El complejo sojero, es decir, el poroto y la industria que lo convierte en harina, en pellets, en aceite y en biodiesel, representa hoy el 5,5% del PBI nacional y el 26% de los dólares que se reúnen por exportaciones. Toma nota de algunos números. En 2024 Argentina exportó soja y derivados por 19.000 millones de dólares, el 40% de todos los dólares que recolectó por agroexportaciones. Hoy seguimos siendo los mayores vendedores de harina y de aceite de soja y estamos quintos en la producción de este poroto, con China como nuestro principal comprador. Xie. Y acá está por aparecer uno de los conceptos de los que es imposible separar a la soja: las retenciones. Hablando de la importancia económica de este cultivo, más del 60% de lo que recauda el Estado en calidad de retenciones viene de la soja. Y este problema es uno que es casi exclusivo de este siglo. Antes de los 2000 habían existido derechos a la exportación, que es el nombre correcto que tienen las retenciones, a productos de la agroindustria, sobre todo en la crisis económica de la vuelta a la democracia. Pero con el menemismo eso se eliminó y recién volvieron en el año 2002 con Duhalde y luego de la crisis del 2001. Ahí se fijaba por primera vez un derecho a la exportación de 20% específico para la soja. Claro, antes no nos había importado la retención porque tampoco era tan importante la soja y eso ahora empezaba a cambiar. El cultivo crecía rápido, traía plata y la política hizo lo suyo para poder pisar los brotes verdes de este cultivo. No alcanzaba con que dinamizara el interior productivo, había todavía que sacarle más. Encima, a partir del 2006, el precio no para de subir. Sube y justo antes de dejar su gobierno en noviembre de 2007, Néstor Kirchner les pone una retención del 35%,
a estos porotos. Eso deriva en el conflicto en el que estamos todos pensando en este momento, la 125. En el medio, y para tribunear con este conflicto que se terminó volviendo en un verdadero escollo para el kirchnerismo, la recién asumida Cristina Fernández de Kirchner optó por demonizar al campo, por enfrentarse directamente y públicamente con él, y por subestimar a este cultivo. Un yuyito, ¿te acordás? No, ese no, ese. La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Ese conflicto amerita un episodio especial. Duró 129 días e incluyó movilizaciones, piquetes y masivas movilizaciones en contra de las retenciones móviles. O sea, subía el precio de la soja, subían las retenciones. Pero si bajaba el precio, el Estado igual se llevaba la suya. Primero doloroso, porque es un conflicto que escaló hasta un lugar, digamos, que generó daño en el sector, generó daño a la Argentina, generó daño a la política. Yo creo que ahí empieza lo que ahora llaman grieta. Fue un basta, ¿no? O sea, no solamente el sector, las comunidades del interior le dijeron basta al gobierno y a la política en general, ¿no? Algo parecido a lo que pasa hoy, ¿no? De que le dijeron basta votándolo a Milei, digamos, en este caso. En aquel momento era basta, porque el gobierno pensaba que era un tema de los productores, especialmente de los grandes productores, pero yo siempre sostengo que era algo que atacaba la forma de vida del interior. Es decir, atacaba al peluquero, al psicólogo, a la maestra. Había mucha unión en el interior alrededor de este tema de la 125. ¿En dónde te encontró el conflicto del 2008? Caminando en Machu Picchu. Por suerte, me fui con mi familia. En realidad, cuando salió la 125, estaba acá, ese día cené con un economista amigo, muy prestigioso, y me dice, che, qué bien, ¿no? Lo de la 125, es una tablita que si crece, decrece y demás. Yo digo, mirá, se equivocaron con la tabla, tienen un error en el Excel. Porque un impuesto al ingreso debería ser 0 cuando perdés dinero. Y este nunca era 0. ¿Entendés? Se equivocaron en el Excel por no entender el sector. Ahora, yo después hice este viaje de turista y se destapó todo. Y de hecho yo estuve como un mes sin hablar públicamente. Que yo creo que fue bueno, porque según lo que me comentaron, el gobierno estaba esperando que yo diga algo para atacarme. Y bueno, efectivamente los que hablaron fueron los que más damnificados estaban, que eran los pequeños, medianos productores. Y después de 30 días hice un artículo que creo que me lo publicó Clarín o La Nación, sobre el tema de las retenciones y de la 125, porque había gente que decía, lo que pasa es que Grobo es kirchnerista, ¿viste? Como así. Entonces hice eso, bueno, no hice para responder a ese prejuicio, sino para dar una posición mía sobre el tema. Hay algo bueno para el sector, que realmente el sector pudo empezar a conectar con la sociedad, es más conocido, diría yo hasta más respetado. O sea, la figura del gringo, del innovador, del emprendedor empieza a aparecer como representante del campo en contraposición al estereotipo de la sociedad rural, y eso le hizo, con el tiempo, digamos 50 años, 100 años, se va a poder ver el impacto que tuvo. Mira, yo estaba ese día tomando madurez en los grupos 2 en la ciudad de Salto. Me llaman por teléfono, yo ya estaba como presidente de la cadena de soja, y bueno, me anuncian este tema. Fue un momento, creo que hubo un momento, digamos, un cambio paradigmático en la agricultura argentina, porque por primera vez, creo, después de, no sé, de Alcorta, allá por la Federación Agraria, que realmente el productor agropecuario a nivel país y con un apoyo grande de la sociedad salió a pelear este tema, ¿no? Los resultados no fueron muy buenos. Yo era uno de los tantos que estaba en la rotonda en Venado Tuerto o en algún otro lugar, y veía cómo la sociedad nos fue a apoyar en este reclamo. Tuvimos casi 30 días con la soja sin poderla cosechar, etc. Y creo que, bueno, fue una gesta importante, y a partir de ahí yo creo que
en las grandes ciudades se pudo conocer más la agricultura argentina, de qué se trata, al productor, y muy anecdótico estar, no sé, en una fiesta en el centro de Buenos Aires, cuando antes nunca se hablaba de lo que era la soja o se la tomaba como un consumo de los grupos verdes, preguntarte de qué se trata y poder explicarle cómo era la situación y todo. Creo que fue un hito en toda la historia de la agricultura argentina y política también, ¿no? O sea, políticamente tuvo un impacto tremendo, a pesar de que después la cosa no es que de un día cambió, la estamos sufriendo todavía en menor medida, pero que bueno, por el tema de las retenciones, no solamente en soja, sino en todos los cultivos, es clarísimo, ¿no?, el atraso que tiene el país. Toda esa gesta que cambió muchas cosas, no cambió el valor de las retenciones, sacó las móviles, pero seguimos con eso todavía en un porcentaje menor, pero bueno, afectando la rentabilidad del productor, ¿no? Que no puede invertir en tecnología, que fertiliza menos del 40% de los productores, que fertiliza menos del 60% de lo que consume de fósforo y de azufre la soja. O sea, toda una serie de cosas que cuando nos comparamos con, no sé, con Brasil u otros países, empezamos a decir por qué ellos siguen progresando en rendimientos, también en superficie, etcétera, etcétera, y nosotros estamos con la palabra, bueno, crítica, que es el estancamiento, ¿no?, desde mi punto de vista. Ese mecanismo no prosperó y en el Senado se dio una imagen y una frase que al día de hoy todos recordamos, cuando el vicepresidente de la Nación tuvo que desempatar. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Las retenciones se siguieron cobrando y los gobiernos fueron encontrando mecanismos para hacerlo. El único que instaló un cronograma de bajas fue Mauricio Macri después de asumir, pero a medio término con la crisis económica las tuvo que reinstalar, aunque con un mecanismo distinto, con un tope. Eso lo elimina Alberto Fernández, que las vuelve a colocar en un 33%, valor que se cobra hasta enero del 2025. Ahí Milei realiza la primera baja, llevándolas al 26%, y luego, después del segundo recorte, los porotos pasaron a tributar 25% y los derivados un 22,5%. Pero aún con esto la soja creció mucho. El pico productivo lo obtuvimos recién en la campaña 2014-2015, cuando se cosecharon 61 millones de toneladas de este poroto. Luego, por factores climáticos, económicos, como por ejemplo las retenciones, la cosa se estancó y recién 10 años después repuntamos en la campaña 2024-2025, cuando se cosecharon 51 millones de toneladas. Al momento de grabar este episodio, la soja de la temporada 2025-2026 está terminando de sembrarse y las estimaciones hablan de una cosecha de 47 millones de toneladas. Es decir, el estancamiento es más que claro. ¿Pero ese es el techo real de la soja o es el techo de la soja en Argentina? Hace 2 años Gustavo Idígoras, un referente de la industria exportadora y aceitera en el país, calificó a la Argentina como un jubilado de la agricultura y dijo que la soja va camino a desaparecer. Lo atribuyó a la falta de competitividad, a los frenos a los precios, como por ejemplo la aplicación de retenciones, a la par que en el exterior otros países se ponían la 10 y multiplicaban su producción. Mientras el país sube y baja dentro de ese rango, Brasil triplicó su producción de soja y va camino a una cosecha récord de 180 millones de toneladas solo de ese poroto. Es más de lo que Argentina hace en todo su complejo granario, que este año podría superar la barrera de las 150 millones de toneladas. Un pasado próspero, un presente estancado, y la pregunta que nos surge claramente es, ¿la soja tiene futuro en Argentina? Como investigador, a mí hablar de techo no me gusta. Entonces no puedo decir, mirá, va a ser hasta tanto. Yo creo que va a seguir siendo un cultivo muy importante. Pensemos que es una leguminosa que incorpora nitrógeno del aire. Hoy en Europa están gastando millones en fomentar todas las leguminosas para que bajen los cereales, o sea, como dato. Va a tener una posición, hay toda una agroindustria armada que está hoy con capacidad ociosa, con lo cual se puede completar, no solamente con las importaciones, sino con mayor producción. Tenemos capacidad ociosa por malas leyes también de todo lo que es la producción de biodiesel. Creo que podemos crecer en valor agregado muchísimo, consumiendo la soja en la Argentina, produciendo carnes. La soja obviamente va de la mano, es la proteína vegetal más importante, de mejor calidad y más barata que hay, y al lado del maíz, obviamente, que va a ser probablemente el de mayor volumen. O sea, podemos seguir creciendo, la soja siempre va a tener un rol como cultivo oleaginoso, como lo tiene en el resto del mundo, ¿no?
Y después, bueno, si nos ponemos a discutir filosóficamente o qué va a pasar con el mundo demográficamente, si cada vez va a haber, van a tener menos hijos las familias, si el consumo en el 2050 va a ser el que se dice o va a ser menos. Y bueno, jugaremos ese partido. Lo que yo creo es que sí tenemos que tener una muy buena política para crear valor, mayor valor. La soja no solamente es forraje, es alimento. Hoy, para tener una idea, los alimentos de soja a nivel mundial se comercializan casi 54.000 millones de dólares, no solamente de leche de soja, sino de un montón de... La soja tiene muchos atributos y también es energía. Así que es un buen combo que acompaña al resto de los cultivos. Así que yo creo que el futuro va a estar. Hoy lo que hay que hacer es discutir hacia dónde va a llegar este exceso de producción que hay en el mundo, cuando todavía tenemos una cantidad de millones de gente, muchísima, que padecen hambre, ¿no? ¿La soja hoy en día, Gustavo, vos sentís que tiene futuro? ¿Le ves futuro a la soja con esto de lo que se habla? Mirá, yo estoy haciendo un régimen ahora para adelgazar que te dicen comer proteínas. O sea, no puedes comer otra cosa. O sea, puedes dejar de comer los hidratos de carbono, los azúcares, pero no puedes dejar de comer proteína. Y la proteína es soja, la base de la proteína es soja. Todavía no encontramos una alternativa más barata, más eficiente, ¿no? Obviamente hay cosas, el maní, pero es más caro. Pero bueno, tiene futuro. Hay que ver cómo se expande el mercado. O sea, hay una tracción de la demanda que fue China. China puede crecer un poco más, nunca decrecer. La India, el Asia-Pacífico, algunos países de África, o sea, Nigeria, o sea, hay países muy populosos en África, Etiopía. En fin, yo creo que ahí tenemos 20, 30, 40 años de demanda creciente. Y por otro lado, el aumento de la oferta, donde aparece una novedad en los últimos 10 años, que es Brasil. Que Brasil puede responder a eso muy rápido y como Argentina está dormido por el efecto de las retenciones, aprovecha el espacio que le damos. Entonces, sí, hay una carrera entre la oferta y la demanda, pero se va a seguir comiendo soja. No más preguntas, señor juez. Este fue el primer episodio de Un Momento. Te espero en el próximo y siempre quise decir esto. Suscríbete a AgroLink y activa la campanita para que te avisemos cuando haya otro episodio. Chao.